Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este momento en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Y vamos a comenzar el programa de hoy haciendo un pequeño jueguito para que ustedes adivinen. ¿Qué tienen en común Elizabeth Browning con Robert Browning, es decir, esposos en la vida real? ¿Qué tienen en común Salvador Dalí y Gala? ¿O Marie y Pierre Curie? ¿O Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares? Usted se ha dado cuenta que son parejas famosas, pero más allá de ser parejas famosas, que en el mundo del cine está lleno, yo lo que quiero puntualizar es que estas parejas se formaron juntas, se hicieron juntas, dieron vida a lo que se proponían hacer en el campo del arte, en el campo de la ciencia, en el campo de la cultura. Ellos hacían las cosas juntos. Usted me dirá, Gala, ¿qué hizo con Salvador Dalí? Fue su musa inspiradora. Aparece en montones de cuadros de Salvador Dalí. Y Elizabeth y Robert Browning, por ejemplo, que escribían juntos. O Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. Y quiero llegar a esta otra pareja que hoy nos ocupa y de la cual se han conmemorado los 40 años de su fallecimiento. Y usted acá ve un libro, la tapa de una biografía que se llama, o que dice, Sartre y Beauvoir. Es decir, la vida en común, la ideología en común, la filosofía en común de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Fíjese que recién estaba mirando la tapa y yo digo, ¿por qué Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, si es una biografía prácticamente que la ubica a ella por sobre todas las cosas? Porque este mundo machista y misógino que todavía estamos viviendo pone al hombre en primer término. Menos mal que se dice Marie y Pierre Curie, por ejemplo, cosa que me agrada muchísimo. Y en el mundo del cine tenemos tantas parejas que han colaborado, que se han hecho juntas, que han trabajado juntas, que ha trascendido, Lauren Bacall y Humphrey Bogart, o si no, Spencer Tracy y Katharine Hepburn, y tantas más. Hoy vamos a hablar de Simone de Beauvoir. Por supuesto, es inevitable nombrarlo a Jean-Paul Sartre, porque los dos pensaron casi igual, casi tuvieron la misma ideología, casi tuvieron la misma filosofía, con algunos matices de diferencias, pero no quise dejar pasar esta oportunidad para conmemorar los 40 años de la muerte de esta pensadora que dio vuelta al mundo femenino en el siglo XX y que a través de aquel libro notable, extraordinario, no digo perfecto o con una tesis perfecta, que se llamó El segundo sexo, ella se dio a conocer al mundo, y vaya si se dio a conocer. Bueno, ¿qué puedo decirle de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre? Hicieron una pareja casi perfecta o cuasi perfecta en cuanto a su filosofía de vida, a la filosofía que los dos desarrollaron a partir del existencialismo, plasmado o volcado por Jean-Paul Sartre. Ella adhirió a esa postura, con los matices que le estoy diciendo, diferentes. Además, mujer ella, el hombre, usted lo sabe, pero usted sabe lo que dijo también ella en El segundo sexo, en ese libro extraordinario que dio la vuelta al mundo y que la catapultó a la fama. Dijo, una mujer no nace, una mujer se hace. Terrible. El hombre sí, el hombre nace hombre, es hombre,
es hombre para toda la vida. Una mujer tiene sus condicionamientos, o por lo menos los tenía en la época del 30, 40, 50 del siglo pasado, en que desarrolló su ideología la señora Simone de Beauvoir. Acá tengo, además de esta biografía que me parece extraordinaria de ellos dos, tengo un libro de Simone de Beauvoir que se llamó Memorias de una joven formal. Bueno, se me han perdido varios libros. ¿Dónde estarán? ¿En qué cajas estarán? ¿O en qué bibliotecas estarán? Bueno, ella escribió bastante. Escribió. Ella quería ser escritora. Cuando dejó su casa natal, que se fue a estudiar a París, después de un traspié económico que había tenido su familia, una familia burguesa, que vivía muy bien, ella empezó a vivir sola, empezó a estudiar y a equipararse al mundo masculino. Estos otros libros que tengo aquí son de Jean-Paul Sartre, Diarios de guerra. Él no fue a la Segunda Guerra, él no participó, mejor dicho, participó como meteorólogo, no quería ir al campo de batalla. Jean-Paul Sartre, un hombre que amaba la libertad por sobre todas las cosas y lamentaba profundamente que en el mundo hubiera guerras. Y tengo los diarios del Castor, el primero y segundo tomo, que es una recopilación de las cartas que se escribieron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Él le llamaba mi Castor o el Castor. A ver, ¿qué puedo decir? La filosofía de Simone de Beauvoir comparada con la filosofía de Sartre. Ella decía que una mujer no nace mujer, se hace mujer. Terrible. ¿Por qué? Porque la base de la mujer, de acuerdo a los cánones del siglo pasado, era la inmanencia, la pertenencia a algo intrínseco. Y la base del quehacer masculino era la trascendencia. Es decir, la inmanencia significaba ser ama de casa, ser madre, ser esposa, lavar, planchar, cocinar, ocuparse de las tareas del hogar, ocuparse de los hijos. La base de la actividad del hombre era la trascendencia, es decir, era capaz de crear. La mujer no, la mujer se mantenía como esposa y madre y algunas otras cosas. Pero digamos que eso era lo que la burguesía del momento señalaba a la mujer, que era lo que tenía que hacer. Y el hombre estaba destinado a la trascendencia, a la creación, al avance, al futuro. Ella se dio cuenta de todo eso, siendo muy joven todavía, muy rebelde. Se fue de su casa, empezó a estudiar, terminó en la Sorbona siendo licenciada en filosofía, con las mejores notas, y allí fue cuando conoció a Jean-Paul Sartre. Los dos coincidieron inmediatamente en una filosofía de vida libre, con algunos matices. A ella le interesaba el mundo femenino, la libertad en el mundo de vista de la mujer, esa mujer que ella forjó en su interior, que tenía que evitar algunas cosas y animarse a hacer otras. Jean-Paul Sartre era quizá tenía una mirada más social hacia el ser humano y no le importó mucho el mundo femenino. A ella sí le importó el mundo femenino y el mundo masculino, porque quería saber por qué en la historia de la humanidad la mujer siempre había ocupado ese segundo lugar. Por eso escribió El segundo sexo. Ella era, o la mujer, era el otro. El hombre era el hombre, uno, indiscutible, indivisible. Siempre en la historia de la humanidad había sido así. La mujer era el otro, o la otra, como usted quiera llamarlo, el otro.
Fascinante la historia de los dos en sus similitudes y en sus discrepancias. Tuvieron una vida amorosa que se prolongó a lo largo de 50 años. Una vida amorosa porque se amaban como seres humanos enormemente. No podían vivir uno sin el otro, pero también habían dado libertad al otro cuando se armó esa entente. Y bueno, podían tener fuera de la pareja amores circunstanciales, amores intrínsecos. Él fue un gran mujeriego, amaba que lo adoraran las mujeres, a pesar de que su aspecto físico no lo hacía parecerse a un actor de Hollywood precisamente. Ella sí, era una hermosa mujer, fue lesbiana también, es decir, fue bisexual. A él no se le conocieron más que amores con mujeres, pero eso no interesa. Lo que interesa es cómo ella revolucionó al mundo occidental, cristiano, sobre todo cristiano. Ella había sido de familia católica, venía con toda una formación católica, había ido a colegios religiosos. Y cuando se plantó, que empezó a estudiar, empezó a hurgar en su cerebro y a ver las comparaciones, se declaró públicamente atea. Y así terminaron sus días los dos. Nunca se supo si lo lamentaban o no. También adhirieron al Partido Comunista, visitaron Rusia en numerosas oportunidades, viajaban siempre juntos, aunque entre ellos, después de unos 15 años, la pasión se apagó, cada uno tuvo sus romances, nunca se casaron, no querían tener hijos. Es decir, es fascinante la vida de esa pareja. Y yo la nombré junto con las otras parejas que mencioné al comienzo, porque son parejas que juntas han aportado a la cultura, han aportado al mundo del arte, al mundo de la ciencia y posiblemente a la tecnología moderna. Tendría que averiguar un poco más yo sobre todo eso, pero no he tenido tiempo. Me dediqué tanto a analizar y a meterme en la vida de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre en estos días, cuando decidí hacer el programa, que no he tenido tiempo de saber qué pasa ahora con un Elon Musk o un Jeff Bezos. Trabajan en conjunto con su mujer o su esposa, su amada o su amante, en fin. Debe haber seguramente, pero todavía no han trascendido, así como trascendieron esas otras parejas que yo acabo de mencionar. Bien, señores, yo creo que con esto que yo acabo de mencionar, esa base que tenía la mujer hasta que apareció una Simone de Beauvoir, de inmanencia, de tener una fuerza poderosa social que la ubicaba en algunos sectores del quehacer humano. Y el hombre, la trascendencia para que se pudiera perpetuar en el poder y crear y hacer cosas fantásticas. Los ruidos de la calle no van en este programa, pero bueno, estamos viviendo en una casa, en una residencia donde se escuchan algunos ruidos. Lo dejamos pasar. Yo veo que hay algunos youtubers que hacen este tipo de trabajo y por detrás de ellos pasan los hijos, pasan los perros, se oyen ruidos y bueno, a veces pasa. Yo preferiría que no pasara, pero bueno, así fue. Les traje estos libros para que ustedes vean que material sobre Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre no me falta. El gran libro de Jean-Paul Sartre se llamó El ser y la nada. Y él decía
que la esencia se antepone a la existencia. Esa era la postura que tenía Jean-Paul Sartre. Y ella tenía la otra postura que decía que la mujer era el otro y que no se nace mujer, sino que se hace mujer. Duro todo, pero impactante. Por supuesto que tuvieron sus detractores y lo siguen teniendo, como ahora se lo cuestiona a Sigmund Freud, por ejemplo. Sí, también se los cuestiona a Sartre y a Simone de Beauvoir, pero que cambiaron la mentalidad del mundo occidental, occidental y cristiano, que había en esta parte del mundo, sin ninguna duda. También estuvieron en Japón, en China, sí, fueron invitados, estudiaron, se quedaban largas temporadas en cada uno de los lugares que elegían, viajaban permanentemente, tenían su domicilio particular cada uno, nunca convivieron, pero una vida que empezaba a las 8 de la mañana cuando desayunaban juntos, generalmente en un café en los alrededores de sus respectivas viviendas en París. Después trabajaban 4 o 5 horas de la mañana, almorzaban también afuera de su casa, a la tarde seguían trabajando, a la noche tenían una vida social muy variada con gente de la cultura, de las letras. Les decía que Simone de Beauvoir, por sobre todas las cosas, más que una postura filosófica, quiso ser escritora. Le encantaba la ficción, pero una ficción basada en lo propio, la mayor parte de las veces. El que ha leído los libros de ella y conoce su historia, se estará dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Me hubiera gustado releer, no lo tuve en las manos ahora, La ceremonia del adiós, de Simone de Beauvoir, que ella escribió después de la muerte de Sartre. Él falleció en 1980 y ella en 1986. Dura, muy dura. Hubo muchas críticas con respecto a ese libro. Cuando yo lo leí no podía creer lo que estaba leyendo, pero por sobre todas las cosas, los dos habían decidido ser honestos, decir su verdad. Y vaya si lo dijeron, vaya si lo dijeron. Él quizá fue un poco más recatado con respecto al romance con ella. Ella no. Ella dijo todo, se permitió decir todo. Bueno, fue Simone de Beauvoir. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quise recordar lo que es el feminismo, que en los últimos tiempos no sé si ha caído en una pendiente, pero hay un feminismo muy actual, muy del siglo o del 2026, que a mí mucho no me gusta, pero bueno, yo soy de otra época. Mi feminismo quizá fue más parecido a lo que propuso Simone de Beauvoir en su momento. En fin, señores, esto ha sido todo por hoy. Agradezco la presencia de todos ustedes, de Julie, de Marcelo, de Gustavo Seifer detrás de la cámara, de los ruidos de la calle también. Hay que reírse un poco. Y será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un beso grande para todos ustedes. Chao.